Ya comienza Contacto Vital UNIVA, un espacio de diálogo que la Universidad del Valle de Atemajac tiene para ti, en donde hablaremos de temas diversos para tu formación integral de la mano de nuestros especialistas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Contacto Vital UNIVA, programa de la Universidad del Valle de Atemajac, que tiene como objetivo brindarte información de calidad y que aporte algo positivo a tu día. Mi nombre es Carlos Chavira y en ausencia de mi compañera Alicia Ruiz Escorcia, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un saludo, pues les doy la bienvenida una semana más a este programa que con mucho cariño les tenemos semana a semana, cada martes en punto de las 2 de la tarde, en el que pues tratamos de compartir con ustedes temas que creemos son de gran utilidad para su día a día, para su bienestar, tanto personal como familia, amigos, en el trabajo, en los distintos ámbitos en los cuales nos desenvolvemos. Pero antes de continuar, voy a agradecer a nuestro equipo de producción, encabezado por Fernando Orozco, el mago de la radio, nuestro productor, Gladys Aguayo, Miguel Ángel Magaña, compañeros de Unidifusión, y a su vez voy a presentar a mi compañera y amiga Ceci Salcido. ¿Cómo estás, Ceci? Muy bien, ya volvimos aquí a contacto virtual. Ahora extrañando a Alice, parece que nos ponemos de acuerdo, una sí y una no, pero sí, deseándole lo mejor siempre y pues que esperamos pronto tenerla de vuelta en el programa. Te salió el tonito igual para que no le extrañáramos tanto. Y bueno, lista para recordar las redes sociales para que estén en contacto y comunicación con nosotros. Nos pueden encontrar en Facebook como Contacto Vital UNIVA, en Instagram como @univa_vital, igual en Twitter, o enviarnos un correo a contacto.vital@univa.mx. Y bueno, ahora sí que recordar que tenemos que seguir cuidándonos de esta enfermedad del cobicho que no se ha ido y al parecer pues sigue, pero pues ya no hay que hablar tanto de eso, ¿verdad? No, ya los cuidados ya lo sabemos todos, entonces como decía Ceci, un saludo a Alice, aparentemente no tiene COVID, simplemente se sintió mal y pues está en casita reposando. Le mandamos un saludo, un abrazo a la querida Alice Ruiz. Y bueno, nosotros vamos a pasar ya al tema del día de hoy para no perder más tiempo. Ya la semana pasada, el programa anterior, hablamos de un detox de nutrición, de comida, de alimento, cómo hacer para pues limpiar, digamos, o hacer un reseteo de la máquina cuando vamos regresando de la cuesta de diciembre, que son comer y comer y comer. Y bueno, hoy vale la pena ahora enfocarnos en la cuestión emocional. Es por eso que vamos a hablar precisamente de un detox o un detox emocional con nuestra invitada Carla Lizárraga. Ella es psicóloga egresada de la UNIVA con más de 20 años ejerciendo, a quien le damos también la bienvenida y le agradecemos por acompañarnos. Muchas gracias, Carla, ¿cómo estás? Feliz de estar con ustedes y hablando en este momento tan importante que estamos arrancando el año. También hacer, aparte de que nos empachamos o comimos de más de los alimentos, la rosca de Reyes y todas esas cuestiones, también qué tanto identificar cuáles son aquellos pensamientos, emociones que no nos hacen bien o que ya de tanto pensar y pensar ya estamos indigestos emocionalmente. Entonces también es un buen momento para iniciar con la limpieza con todo y en todas las áreas. Totalmente, Carla. La misma importancia que tiene la salud física, la tiene la salud emocional y más en estos tiempos complicados de pandemia. Y si te parece, primero me gustaría iniciar este episodio preguntándote si entonces es cierto que se puede hacer un detox emocional. Sí, claro, se puede hacer un detox emocional y para poder hacer un detox emocional necesitamos saber cuáles son las emociones y de las emociones que hay detrás de las emociones. Primero, para hacer cualquier limpieza de cualquier área necesitamos saber dónde nos encontramos, pero contestando tu pregunta, sí se puede. Es un inicio y un camino de hacer un detox emocional, que es un buen momento para iniciar, pero es un camino que no es así como rápido y ya lo tenemos, sino es un proceso, es un aprendizaje para ir continuamente haciendo un detox emocional que nos van a confundir, nos van a llevar a tener un mayor bienestar, una mayor tranquilidad y hablando de emociones, pues emociones agradables que nos ayudan a nuestro día a día.
Oye, Carla, y ahorita que mencionabas esto acerca de algunas emociones negativas, ¿cómo es que yo puedo saber si necesito uno? O sea, ¿en qué puedo detectar eso? Bueno, lo primero es necesitamos hacer nuestro propio autodiagnóstico, ¿no? Tú identifica en las últimas semanas, por ejemplo, vámonos por bloques de semana, en la última semana, ¿cuáles son las emociones que continuamente o que mayormente están en tu vida? Hablamos de emociones, por ejemplo, tristeza, alegría, enojo, ansiedad, depresión, cualquier emoción que surge. Y tú checa en las últimas semanas cuáles son las que tienen de mayor tiempo. Esto nos conduce a identificar cuáles son nuestros estados de ánimo más frecuentes. Si tus estados de ánimo más frecuentes y se manifiestan en conductas de salud como sueño, alimentación, etcétera. Pero ¿cuál es la emoción que tengo más frecuentemente en la última semana? Y me voy a la semana 15 días, una semana anterior, ¿cuál era? Y entonces ahí vamos a identificar si tus emociones más frecuentes son aquellas que no te producen tranquilidad, como enojo, ansiedad, tristeza, depresión, desesperación, cualquiera de ellas, pues estamos hablando que entonces necesitamos hacer un detox emocional o es un buen momento para hacer un alto y decir, a ver, ¿qué está pasando en mi vida? Porque si bien es cierto que hay situaciones en la vida que nos producen estrés, tristeza y que en la vida hay sufrimiento, muchas de las circunstancias que suceden son las menos. Por lo general no hay nada que nos pase real o que tenga fundamento y sin embargo vivimos, por ejemplo, en ansiedad. Cuando, por ejemplo, vivimos en ansiedad, el 95% o un poco más de las veces que nos preocupan y nos generan ansiedad nunca suceden. Y así con cada una de las emociones. Entonces, primero es identificar en qué estados de ánimos me manejo para saber si necesito hacer un inicio en un detox emocional. Oye, Carla, y en este punto, es decir, ejemplificando, yo ya hice mi análisis, sé o identifiqué que sí necesito hacer un detox emocional. Ahora nos puedes platicar como a grandes rasgos, de manera muy general, en qué consiste este detox, cómo hacer esta limpia emocional. Ajá. Cuando estamos hablando de emociones, necesitamos identificar cuáles son las situaciones que alimentan esas emociones. Hablando de, tú ya identificaste cuáles son las emociones o qué emociones hay que hacer detox, entonces ahí es donde analizamos y checamos. Lo que alimentan las emociones son los pensamientos. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos que hay detrás de cada emoción? Y en función de eso ya seguimos los pasos para identificar los pensamientos, aceptarlos y en función a eso hacer acciones para que nos modifiquen y poder cambiar los estados de ánimo. Oye, Carly, por ejemplo, ahorita que vivimos en esto que mencionábamos al inicio de la pandemia, que ahora sí que tenemos una serie de información o de situaciones que nos prestan pues para estar en este estado a lo mejor de ansiedad o de tristeza o de depresión, pues cada quien lo vive de una diferente manera, pero ¿todos deberíamos hacer un detox emocional o solamente ciertas personas? Yo recomendaría, así como sugerencia, que cada uno de nosotros es un buen momento para analizar, checar, hacer una pausa e identificar cuáles son mis pensamientos con los que vivo. Y si yo quiero hacer una mejora en mi calidad de vida, mejorar mi bienestar emocional, es importante detenernos para ver cómo estamos y siempre va a haber la oportunidad de mejorar nuestros estados de ánimo, nuestros pensamientos y por lo tanto nuestras emociones. Oye, Carla, perdón, Ceci, en esta cuestión de si todos deberíamos hacer un detox emocional, ¿tiene como alguna edad mínima, alguna edad máxima o desde qué punto empiezan a jugar este papel las emociones? Fíjate que desde que la persona o el niño puede hablar, dependiendo, habría que ver las diferentes formas, pero desde un niño que ya puede comunicarse, puede hacer no como tal con tanta cautela o identificar, pero tú puedes hacer al niño, por ejemplo, si un niño de 3 años vive en el berrinche o vive enojado, tú como padre de familia puedes ayudar a hacer, es un camino hacia la inteligencia emocional. Entonces, desde pequeños podemos, dependiendo de quién es el responsable, en función a eso se haría, pero todos pudiéramos empezar a trabajar en eso. Y qué importante es tener siempre pues este cuidado de checar cómo nos sentimos y cómo estamos, porque como lo hemos dicho continuamente en el programa, nuestra salud mental creo que es una de las cosas, si no es que la más importante para estar bien.
Ya estamos de regreso en el segundo bloque de Contacto Vital Univa, hablando acerca de un detox emocional que tenemos que realizar, pues, para analizar también cómo estamos nosotros y ver qué es lo que podemos hacer para mejorar y deshacernos como de estas especies de emociones negativas que nos pueden estar atormentando últimamente. Y bueno, maestra Carla, yo quería preguntarle, ¿qué emociones son las que sí se deben de limpiar y qué emociones son las que podemos seguir dejando ahí? Hay que identificar que primero hacer un realce. Todas las emociones son funcionales, todas las emociones nos identifican o nos ayudan a identificar cómo nos estamos relacionando con el medio ambiente. El enojo nos ayuda a identificarnos para poner límites a los demás cuando hay injusticias. La tristeza es que es algo que todos le huimos, nos ayuda a identificar, hacer los procesos del duelo en las pérdidas, a volver a encontrarnos con nosotros mismos y nos ayuda después de un proceso de duelo a reincorporarte con la parte social. Y así cada una de las emociones son válidas. Cuando estas emociones se deben de limpiar es que cuando una situación del medio ambiente no existe o esta se perpetúa y entonces nos impide ser funcionales en nuestro día a día o ya vivimos en la tristeza. Ya sucedió el evento y todo el tiempo estoy con la tristeza. Entonces ahí es donde podemos hacer un análisis. ¿Qué tanto vivo en el estado de ánimo, de tristeza, de enojo, de ansiedad, que ya nos está impidiendo vivir en la salud emocional, en la salud mental? Y entonces ahí es cuando necesitamos hacer limpieza de esas emociones. Y más que hacer limpieza de esas emociones, es irnos un paso atrás. ¿Cuáles son aquellos pensamientos, aquellas situaciones que a lo mejor son pensamientos catastróficos, de autosabotaje, o que nos vamos hacia el futuro catastrófico, que nos generan emociones? Entonces es ahí donde podemos hacer limpieza de los pensamientos que alimentan las emociones, que no nos dejan ser funcionales y asertivos en el día a día. Carla, ahorita mencionabas precisamente esta cuestión como un ejemplo de pensar catastróficamente o anticiparse de manera negativa a cosas que aún no suceden. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué llega una persona o por qué llegamos a este punto de necesitar un detox? Es decir, bueno, no sé, tú eres la experta, pero a mí me suena que a lo mejor tiene que ver con temas de ansiedad, de cuestiones de no poder controlar estos pensamientos, pero ¿por qué se llega a este punto? La verdad es que culturalmente no nos educan desde pequeños o en esta parte de la inteligencia emocional, de identificar las emociones, de estar en contacto con tu cuerpo, con las sensaciones. Hablar de emociones, hablar, por ejemplo, de ansiedad, de enojo, de tristeza, es hablar de sensaciones en mi cuerpo y es hablar de pensamientos. ¿A qué llega a este punto? Es a la falta de educación y contacto emocional. Y por otro lado, que alimentamos procesos mentales o pensamientos que están fuera de la realidad. O por ejemplo, en esta situación, volviendo a hablar de lo que estamos viviendo del COVID, que hay los brotes, etcétera, tantas cuestiones, y entonces identificar hay cosas que salen fuera de nuestro control, como es las medidas que se presentan o los casos están fuera de nuestro control. Y en función a eso, muchas veces nuestros pensamientos se van enfocados a las situaciones fuera de nuestro control, que eso hace que genere más ansiedad y que no podamos poner solución y remedio. Y eso agrava y va aumentando. A diferencia que si me enfoco, reconozco, por ejemplo, el miedo me es funcional. Si yo no tengo miedo en una situación, no me protejo. Gracias al miedo utilizo el cubrebocas, utilizo gel, utilizo las medidas. El miedo es funcional. Sin embargo, el miedo, cuando se utiliza para lo que está diseñado biológicamente, nos va a proteger. Entonces, enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Y entonces es una serie que se va aumentando paulatinamente y que no ponemos atención al principio, que luego se convierte a lo mejor hasta en trastornos de ansiedad, ataques de pánico, porque fue aumentando paulatinamente. Y hay que analizar cómo es tres áreas que están conectadas, que son las emociones, por supuesto, de lo que estamos hablando, pero también está conectada con nuestros pensamientos. Los pensamientos nos determinan cómo nos sentimos, las emociones, y estas emociones ahí determinan nuestras conductas, el qué hacemos. No, ya no salgo a ningún lado, ni me asomo a la ventana, cada 20 minutos me estoy lavando las manos, o todas esas conductas,
porque lo alimentan los pensamientos y las emociones. Entonces ese es el proceso a donde llegamos a situaciones que están muy fuera de nuestro control y donde sentimos que ya se nos salió de nuestras manos. Carla, entonces con esto que estás diciendo y ahora sí como haciendo una recopilación al respecto, el llevar a extremos nuestros pensamientos pueden hacer que nuestras emociones sean ahora sí que tóxicas o algo así. Sí, dependiendo de cómo alimentas tus pensamientos, hay análisis científicos que identifican entre mayor nivel, por ejemplo, de pensamientos que pienses en el futuro, hacia el futuro, te genera mayor ansiedad. Cuando tú tienes pensamientos generados en el pasado, generan tristeza o más aumento de depresión en ese sentido. Entonces la invitación es que no estamos viviendo. Hay 3 zonas en nuestro ser, o sea, que es la zona externa, o sea, todo lo que tú ves, observas a través de los sentidos. La zona interna, que es de la piel para adentro, que son las sensaciones corporales. Y hay una tercera zona, que es la zona intermedia, que es la zona de los pensamientos. La mayoría de las personas en este mundo contemporáneo no la vivimos en la zona de los pensamientos, y aparte estos pensamientos están basados en el futuro, en el presente, es decir, no vivimos en el aquí y en el ahora, vivimos solamente, que nos confundimos o nos disociamos con nuestros pensamientos y por ende con nuestras emociones. Entonces es como ahí el punto. La invitación es a identificar, primero identificar cuál es pensamiento, cuál es emoción, porque muchas veces ni siquiera identificamos lo que pienso, creo que es lo que siento, etcétera. Y vivimos en el pasado o en el presente. Entonces identificar y aprender en el camino de estar en el aquí y en el ahora, identificando cuáles son mis emociones, mis sensaciones corporales y cuáles son los pensamientos que vienen a mi mente, y en función a eso trabajar en la congruencia de las conductas, de los pensamientos y las emociones para estar en equilibrio. Oye, Carla, y ahorita me viene a la mente una pregunta, y a lo mejor esto ya es parte de otro tema, pero creo que conviene hilarlo. Hay también emociones que entre comillas son positivas y que pueden volverse negativas en exceso, y digo negativas para uno, es decir, pues el ser optimista regularmente se considera algo pues bueno de una persona, pero cuando hay exceso de optimismo te nubla la realidad, y voy a poner el ejemplo de las personas que a lo mejor son muy optimistas con la pandemia, pero son optimistas en exceso y dejan de cuidarse porque a ellos no les ha pasado nada. Entonces también hay estos casos de emociones, por catalogarlo así, buenas, que pueden hacerte más mal del bien que te permiten. Claro, como habíamos dicho, ¿no? Las emociones, cada emoción tiene una función biológica, una función de adaptación social. No hay como tal emociones buenas ni malas. Sí hay, como lo mencionas en esta situación, de que yo quiero vivir, o porque mis pensamientos, tú sé optimista, piensa positivo, ve todo lo bueno, como toda esta parte, que dejo de sentir a lo mejor el miedo que causa un peligro real, que es una situación como la que estamos viviendo, y entonces ahí no se convierte asertivo en esta situación. Muchas veces vivimos una emoción tapando otra que necesitamos en el momento, bajo las circunstancias en el presente. Excelente, Carla. Si te parece, vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Muy interesante este tema del detox emocional, en cómo identificar, cómo hacer este examen y luego pues tratar de manejar estas emociones para mantener el equilibrio. Vamos a la segunda pausa comercial. Estamos con la maestra Carla Lizárraga, psicóloga de la UNIVA, con más de 20 años de experiencia, egresada de nuestra casa de estudios, evidentemente. Vamos a una pausa. Están en Contacto Vital UNIVA. Y ya estamos de regreso en este tercer bloque en Contacto Vital UNIVA con nuestra invitada, la maestra Carla Lizárraga, egresada de la carrera de Psicología en la UNIVA, con más de 20 años de experiencia ejerciendo, hablando del tema del detox emocional en este inicio de año en el que pues los propósitos, la suma de voluntades, tanto personales como en conjunto, pues nos hacen plantearnos nuevos retos, nuevas formas, entre ellos pues mantener una salud, ya lo hablábamos en la semana pasada, la salud física y ahora también la salud emocional.
Y Carla, antes de irnos a la pausa anterior, pues nos estabas platicando precisamente de estas emociones aparentemente positivas, porque ya lo has dicho tú, no hay positivas y negativas, solo son emociones. Entonces, estas emociones que en teoría las concebimos como positivas, que terminan haciéndonos daño, ¿qué más puedes platicarnos al respecto? Hay que reconocer que en la vida hay situaciones de todo tipo. En la vida no podemos estar siempre felices, siempre positivos, siempre echando. Somos seres humanos y hay circunstancias que van a suceder y en la vida hay que reconocer hay sufrimiento. En el trayecto de nuestra vida tenemos pérdidas de gente que amamos, ¿no? Y en una situación de pérdida, por ejemplo, sea un rompimiento de una relación amorosa, una pérdida física, que alguien fallezca, incluso un cambio de trabajo, un cambio de ciudad, la situación de pérdida, es natural que sintamos tristeza. Cuando no es asertivo, cuando no es positivo una emoción, cuando en una situación, por ejemplo, de pérdida, de que pierdo algo que amo y que yo no sienta la tristeza, eso no sería sano, porque lo sano es ante una situación de pérdida real, que lo sientas, pues es natural el sentimiento de tristeza y es una situación de adaptación al medio. Entonces ahí es cuando no se convierte en algo sano. O, por ejemplo, por el contrario, ¿no? Una situación donde yo vivo en el enojo y no sé cómo relajarme, o ya estoy de vacaciones y estoy disfrutando y ya no sé cómo disfrutar la alegría porque siempre estoy en mis pensamientos de todo perfecto, todo esto y no puedo, entonces ya no se convierte en asertivo. Por eso es importante primero el autodiagnóstico, cómo me identifico, cuáles son las emociones, que también hay mandatos familiares que nos dijeron sin decir cuáles emociones en mi casa sí me permiten. Por ejemplo, en mi casa se permite la alegría, el enojo, pero la tristeza no. No, mijita, usted llora cuando me muera, usted no tiene por qué llorar mientras hay vida y hay salud, usted no llora, y menos por un hombre. O sea, ¿cuáles son los mandatos que nos dieron? Porque dependiendo de la familia, de la cultura, del país, del medio en que nos desenvolvemos, se nos permite o se nos aprueba expresar cierto tipo de emociones, como por ejemplo también de género, ¿no? Los machos no lloran, ¿no? O etcétera, etcétera, circunstancias. Entonces hay que identificar cada una de estas, cuándo sí me permito y cuándo es oportuno por mi bienestar emocional expresar, manifestar y compartir hacia el otro también, porque es una cuestión también social, las emociones hacia los demás. Y aceptarlas. Ahora sí que qué importante es. Primero. Sí, aceptarlas y ya, pues, por ejemplo, ahorita que ya nos diste como este proceso para hacer el autodiagnóstico de qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que seguiría, cuáles son las formas de hacer esta desintoxicación. El como el primer paso sería reconocer, ¿no? O sea, identifico cuáles son las emociones, cuál es el estado de ánimo el que más frecuentemente tengo. Primero identifico, reconozco, y luego el segundo paso, como mencionabas, acepto las emociones, identifico cuáles me cuestan más, cuáles me cuestan menos, cómo comunico al otro las emociones, ¿no? Por ejemplo, identifico que vivo en el enojo, pero ¿cómo expreso el enojo? Golpeo, grito, insulto, es sano la manera en que comunico mis emociones, ¿no? O sea, es identificar. Y en esta parte del camino de la inteligencia emocional, una primera parte es conmigo, pero la siguiente nivel es hacia el otro. Identifico, reconozco, acepto las emociones de los demás, comunico los otros, identifico, o sea, trabajo con uno y ya posterior es identificar cómo es con el otro. Oye, Carla, ¿y qué tan frecuentemente se puede o se debe hacer un detox? Es decir, ¿hay algún periodo de tiempo o cómo saber cada cuánto puedo hacer un detox? Cuando en alguna situación en tu vida tú sientes que ya estás fuera de control, que ya no puedes más, cuando hay situaciones, síntomas como ya no puedo dormir, o me aumentó el apetito, se me fue el apetito, ya no me puedo concentrar en mi trabajo, en la escuela, en las vidas de cotidiana, es momento de hacer un alto y verificar cómo estoy. También es recomendable, como en procesos naturales, como por ejemplo ahorita, ¿no? Inicio de año es un buen momento, tenemos metafóricamente un libro nuevo del 2022, entonces es buen momento de hacer, y es recomendable. Y yo creo que continuamente, creo que la invitación es a estar constantemente identificándonos y sobre todo iniciar el camino
del autoconocimiento y el crecimiento, que eso nos sirve en todas las áreas. Hablamos como de psicología y salud emocional, pero si yo trabajo esto profesionalmente puedo ser más efectivo, porque las emociones las llevamos a todos lados, a lo que te dediques, en la edad en la que te encuentres, la situación civil que tengas, nos ayuda en esta parte, en todas nuestras áreas. Oye, Carla, y ahorita que mencionabas esto de los procesos, pues ahora sí que cada persona vive su proceso de una forma distinta. Pero, por ejemplo, si yo ya estoy haciendo o me estoy tratando y estoy haciendo mi detox emocional, ¿es recomendable que todos los demás miembros de mi familia también tengan este detox? Sí, podríamos hacer como un autodiagnóstico familiar, ¿no? Como en la familia donde yo me encuentro, donde quien vivo, analizo cuáles son las personas que están y cuáles son las emociones que vivimos más frecuentemente como familia, cuáles son las emociones que sí permitimos expresar y cuáles son las que nos cuesta trabajo expresar. Y a lo mejor es un buen momento de hacer un análisis de la familia o cuál persona, por ejemplo, puedo hacerme la pregunta, yo dentro de mi familia soy libre o me siento libre de expresar mis emociones, de ser yo, de sacar las situaciones, o cómo se sienten los otros integrantes de mi familia cuando estoy yo al expresar sus emociones o las situaciones. Y entonces podemos hacer un trabajo en conjunto para trabajar la inteligencia emocional en familia. Oye, Carla, y digo, todo esto que hemos abordado hasta el momento va muy enfocado a la cuestión de, digamos, el tratamiento cuando ya estamos al borde del colapso, cuando ya las emociones están hechas un nudo. Pero también es importante y nos gustaría que nos platicaras cómo prevenir, cómo limpiar el entorno, cómo preparar el terreno para evitar en medida de lo posible, pues, personas o situaciones que me puedan meter en aprietos emocionales. Okay. Si tú enumeras las emociones básicas, creo que es un primer parteaguas para identificar enojo, alegría, tristeza, miedo, sorpresa, asco. Bueno, algunos autores marcan más o menos, pero esas son como las principales. Y en cada una de ellas enumerar, por ejemplo, el enojo me sirve para defenderme ante injusticias. Y entonces la pregunta sería, ¿aprendo a poner límites a los demás? ¿Vivo en el enojo o me cuesta trabajo poner los límites a los demás? Y así con cada una de las emociones, ¿no? Tristeza, me permito llorar, vivir el duelo, como en esa parte, y en esto va en función a mí y en función a los demás, porque entonces puede haber que me dé cuenta que como me cuesta trabajo poner límites, estoy rodeada de gente enojona o de gente que sobrepasa los límites, y como soy muy educada no puedo aprender a poner límites a los demás. Entonces, esto me va a ayudar también a buscar en el entorno cómo me siento yo con cuál o tal persona. No me siento a gusto con fulanito, o con mi jefe, o con mi amiga. ¿Cuál es la emoción que yo siento cuando estoy con él? ¿Qué es lo que pasa? O sea, sí identifico al otro, pero el camino es hacia mí, hacia mi crecimiento. ¿Qué es lo que necesito yo hacer, modificar, o si realmente identifico que es una persona, como le llamamos coloquialmente, una persona tóxica, que yo ya hablé con ella, que quiero clarificar y no puedo, entonces ahí puedo marcar distancia. Qué interesante es esto que nos platicas al respecto y cómo tenemos que identificar estas situaciones que ahora sí que nos llevan hasta este punto de tener que hacer un detox emocional. Pero bueno, si les parece, vamos a nuestra última pausa comercial. Estamos en compañía de la maestra Carla Lizárraga, hablando de el detox emocional. Están en Contacto Vital Univa. Y ya estamos de regreso en el último bloque de Contacto Vital Univa, tratando de este tema tan importante acerca del detox emocional, pero para que ustedes nos digan también de qué quieren que hablemos, qué les interesaría saber y escuchar y que platicáramos al respecto, recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como @univa_vital, en Facebook como Contacto Vital Univa, o también pueden enviarnos un correo a contacto.vital@univa.mx. Y retomando este tema, Carla, ya que nos diste todo esto como acerca del autodiagnóstico, el aceptar, el cómo también detectar estas emociones o estas situaciones que nos llevan hasta este tope, ¿qué hábitos podemos incorporar nosotros para mejorar nuestra salud mental? Bueno, uno de los principales hábitos es convertirme en un observador de mí mismo. Es decir, voy a observar
cuáles son los pensamientos que constantemente tengo, cuáles son un observador de mi diálogo interno. Entonces eso es como primero de incorporar unos hábitos. Identificar por otro lado cuáles son las emociones, o sea, cómo me siento, empezar a contactar con mi propio cuerpo. El contactar con mi propio cuerpo me va a dar la pauta para identificar cuál es la emoción y poder en un principio separar, esto es un pensamiento y esto es una emoción. Y a final de cuentas, ni somos solamente nuestros pensamientos y nuestras emociones, somos más allá que eso. Muchas veces decimos, ay no, hasta que me den ganas, o cuando esté alegre, o cuando siente esta situación. No, hay muchas cuestiones físicas que también nos pueden influir en nuestros estados de ánimo. Entonces es identificarlos primero y por otro lado, estamos acostumbrados a ver toda la situación en esto de psicología, lo que nos falta, lo que está mal, lo tóxico, y eso genera más emociones que no nos agradan o pues situaciones fuera de control. Una invitación sería a hacer, por ejemplo, una lista de agradecimiento. Por en las noches identificar, escribir 5 cosas de las cuales hoy fueron situaciones, aunque sean pequeñitas, situaciones en las que me sentí contento, por las cuales estoy agradecido. Y bueno, hay un mundo de hábitos que podemos empezar, pero yo creo que el principal es ser el observador, identificando, el ser observador, identificar dónde nos encontramos, va a ser la primera pauta que nos va a guiar hacia los siguientes hábitos que podemos empezar a trabajar. Muy bien, Carla, pues ahí está como importante, lo mencionas tú, el ser observador y el también pues darle, ser agradecido, pues como decíamos, pues sin caer tampoco en el exceso de optimismo, pero sí ver que hay muchas cosas por las cuales vale la pena seguir adelante. Y esto me lleva a esta siguiente pregunta: ¿cómo identificar las situaciones tóxicas y si es necesario evitarlas, o cómo manejar las situaciones tóxicas que nos pueden acontecer, ya sea en el trabajo, en la escuela, con la familia? ¿Cómo prevenir, digamos, o cómo pues desarrollar este sentido de a ver, esto no va por muy buen camino, y cómo lo trabajamos? Perdón, la mayoría de las veces, a veces identificamos situaciones tóxicas o personas tóxicas y le damos la vuelta y lo evitamos. Y eso acrecenta la situación tóxica. Muchas veces, no me quiero sentir mal, entonces evito la situación. No me quiero sentir triste y entonces no pienso en esto. Y evito, y eso hace que sea una situación tóxica. La invitación sería, haz una lista de situaciones, emociones, personas, lugares que tú crees que son tóxicas, desglósalo e identifica primero si lo estás evitando o de qué manera sería la situación adecuada o de qué manera te gustaría trabajarlo, vivirlo. Y en función a eso podemos hacer como un comienzo para identificar si realmente es una persona tóxica o yo no quiero atreverme a poner límites, a hablar, a comunicar, a empezar un diálogo y un cambio. Carla, y ahora sí, como para ya darle un cierre a todo esto que yo creo que a más de alguien lo dejó pensando, y qué bueno, para tomar acción en todo esto que debemos hacer y atender, ¿qué nos recomendarías tú para que en este 2022 pues cuidemos más de nuestra salud mental? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos pues ya salir de esto y en verdad empezar a preocuparnos y ocuparnos de nosotros mismos? La invitación es, ¿qué tanto vivo en el aquí y en el ahora? ¿Qué tanto disfruto en el día a día? Si estoy, por ejemplo, estoy en una clase y ya estoy pensando que ya quiero salir porque ya va a ser hora de comer, o si estoy en el trabajo y ya nada más ando pensando a qué horas me voy, o si estoy en la manejada y ya digo, ay, ya quiero llegar, etcétera, etcétera, o ya acabamos de entrar y ya cuando son las vacaciones, como en esta situación, ¡ay, qué padrísimo! Estaba yo en las vacaciones y entonces el 31 ya fue, o vivimos en el pasado o vivimos en el futuro. Una de las situaciones es, ¿qué tanto vives en el aquí y en el ahora? Empezar con la práctica del aquí y el ahora. Hay muchas herramientas que se nos brinda y que son de fácil acceso. ¿Qué tanto qué tanto estoy en mi pensamiento? ¿Qué tanto estoy en las redes sociales, en todo? Que me evito de mi contacto conmigo mismo. Entonces la invitación es el contacto en el aquí y en el ahora, y contacto conmigo en lugar de estar evitándonos, porque pareciera que a los que nos andamos evitando es a nosotros mismos, a escuchar nuestra propia voz interior, a escuchar a nuestro propio cuerpo, y en función a eso sería la invitación. Muy importante precisamente
la importancia, valga la redundancia, del cuidado emocional a la par del cuidado físico, y es algo que desde hace ya un tiempo aquí en este programa hemos tratado de hacer conciencia. No nada más estamos bien físicamente, sino también emocionalmente. A veces creemos que la cuestión de por hacer la analogía, la carrocería del automóvil es importante, y no, también la máquina, también las emociones, todos los interiores del carro tienen que estar bonitos para que podamos echar a andar esta máquina. Y oye, Carla, antes de despedirnos, si nos puedes compartir tus datos de contacto por si alguien que nos escucha pues está interesado en acercarse a ti por alguna consulta, alguna asesoría, terapia, en lo que le puedas ayudar, que nos compartas tus vías de comunicación. Muchísimas gracias, claro que sí. El teléfono de contacto vía WhatsApp para una consulta es 33 11 12 19 74, y también en las redes sociales en Instagram y Facebook como Carla Lizárraga L. Entonces ahí estamos para servirles. Muy bien, Carla. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión, Carla. Más adelante, con mucho gusto, te volveremos a invitar con algún otro tema que nos puedas compartir. Siempre es un placer tener a personas como tú, y más si son de casa de la UNIVA. Entonces, muchísimas gracias, Carla. Un placer con la invitación, reconociéndome mi emoción en este momento es de alegría de estar compartiendo con ustedes los temas que tanto me apasionan, y abrir conciencias, y gracias por la oportunidad de venir a platicar de esto que es mi pasión. No, gracias a ti, Carla, muchísimas gracias. Ya más adelante nos reencontraremos en este espacio. Y muchísimas gracias también a ti que nos escuchaste una semana más con este tema del detox emocional. Pues agradezco, antes de despedirnos, a Fernando Orozco, el mago de la radio, nuestro productor, Gladys Aguayo, Miguel Ángel Magaña, compañeros de Unidifusión, Ceci Salcido, compañera de emisión, igual que Alicia Ruiz Escorcia, que el día de hoy no pudo presentarse, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Mi nombre es Carlos Chavira, nos escuchamos la siguiente semana en punto de las 2 de la tarde por el 1310 de AM o por el sitio web de Notisistema. Esto fue Contacto Vital UNIVA. Esto fue Contacto Vital UNIVA, un programa de la Coordinación de Desarrollo y Producción de Medios de la Universidad del Valle de Atemajac. Te esperamos en la próxima emisión para seguir creciendo juntos.